Tu palabra no vale nada aquí, dijo el hombre en voz alta delante de todos. El silencio que cayó dentro de la agencia bancaria fue pesado, incómodo, casi cruel. Algunas personas fingieron no escuchar. Otras levantaron la mirada apenas unos segundos, lo suficiente para observar al hombre negro que permanecía quieto frente al escritorio del gerente. Marcus no respondió. Solo apretó lentamente la carpeta que llevaba en las manos mientras sentía decenas de ojos recorriéndolo de arriba a abajo. La mañana había comenzado mal desde antes de entrar allí. Después de un vuelo nocturno y varias horas de carretera, Marcus llegó directamente al banco usando ropa sencilla, una chaqueta gastada, tenis llenos de polvo y una pequeña mochila negra colgada sobre el hombro. No parecía un empresario, no parecía alguien importante. Y para muchas personas en aquel lugar, eso era suficiente para decidir quién merecía respeto y quién no. «Señor, ya le explicamos que sin una cita previa no podemos atenderlo», repitió la recepcionista, evitando mirarlo directamente. Marcus respiró hondo. Intentaba mantener la calma. «Solo necesito hablar 5 minutos con el gerente regional. Es urgente». La mujer dudó antes de responder. Miró discretamente al guardia de seguridad que permanecía cerca de la puerta principal, observando cada movimiento de Marcus como si esperara cualquier problema. «El gerente está ocupado». Marcus asintió lentamente. Había escuchado ese tono demasiadas veces en su vida, el tono de quien ya decidió quién eres antes de escuchar una sola palabra. Mientras esperaba, sentado en una esquina elegante de la agencia, recordó algo que su madre le repetía cuando era niño. Habrá lugares donde tendrás que demostrar el doble para recibir la mitad. Y ella tenía razón. Desde pequeño, aprendió a guardar silencio frente a ciertas miradas. Miradas que sospechaban de él en tiendas, restaurantes, hoteles, incluso cuando llevaba traje y reloj caro. Pero aquella mañana era diferente. Había algo más agresivo en el ambiente, más descarado. 2 hombres de traje conversaban cerca de la cafetería interna del banco. Uno de ellos señaló discretamente hacia Marcus. «Míralo, seguro viene a pedir dinero o a causar problemas». El otro soltó una risa corta. Marcus escuchó perfectamente. Aún así, permaneció inmóvil. Lo que nadie sabía era que él no estaba allí por un problema personal. La multinacional que dirigía desde hacía más de 10 años estaba a punto de cerrar una alianza millonaria con aquel banco. Un acuerdo enorme, decenas de millones en inversiones, miles de empleos involucrados, pero Marcus nunca hablaba de quién era, nunca necesitó hacerlo. El gerente apareció finalmente desde el fondo de la agencia, alto, elegante, con una sonrisa automática que desapareció apenas vio a Marcus acercarse. «Usted es el señor que insiste en hablar conmigo». La palabra insiste sonó como una ofensa. Marcus extendió la mano con educación. «Mi nombre es Marcus Almeida. Necesito resolver un asunto relacionado con...». El gerente ni siquiera permitió que terminara. «Señor, este banco maneja clientes corporativos importantes. Si tiene algún problema personal, puede sacar un número y esperar como todos». Varias personas voltearon inmediatamente. Marcus sintió el calor subirle por el cuello. «No es un asunto personal». «Entonces, explíquese rápido», respondió el gerente impaciente. Marcus abrió la carpeta lentamente, pero antes de mostrar cualquier documento, uno de los hombres de traje se acercó sonriendo con desprecio. Fue él quien pronunció la frase que congeló el ambiente. «Tu palabra no vale nada aquí». Algunas personas bajaron la mirada al instante. Otras observaron esperando una reacción. Marcus levantó los ojos hacia aquel hombre. Lo miró durante varios segundos, sin rabia, pero con algo mucho más incómodo, decepción. Y entonces ocurrió algo extraño.
en lugar de defenderse, en lugar de revelar quién era. Marcus simplemente cerró la carpeta otra vez, como si hubiera tomado una decisión silenciosa, una decisión que cambiaría la vida de todos los que estaban dentro de aquella agencia. Nadie imaginaba que, pocos minutos después, una simple llamada telefónica convertiría aquel lugar elegante en el escenario de la peor humillación que muchos de ellos vivirían jamás. Marcus volvió lentamente hacia la sala de espera sin responder a la provocación. El sonido de sus pasos parecía perderse entre el murmullo incómodo de la agencia. Nadie entendía por qué aquel hombre seguía tan tranquilo después de una humillación pública así. Tal vez porque nadie allí conocía el peso del silencio que Marcus había cargado durante toda la vida. Se sentó nuevamente en el sofá de cuero oscuro junto a la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre la avenida principal, cubriendo los vidrios con pequeñas gotas que deformaban las luces de la ciudad. Marcus apoyó los codos sobre las piernas y respiró despacio, intentando controlar la presión en el pecho. Aquella sensación no era nueva. Había nacido en un barrio humilde, en una pequeña casa donde el techo crujía cada vez que llovía fuerte. Su madre limpiaba oficinas durante la noche. Su padre desapareció cuando él tenía 8 años. Desde niño entendió que el mundo podía ser duro, pero también aprendió algo más peligroso. Algunas personas ya habían decidido cuánto valía él antes incluso de escucharlo hablar. En la escuela, los profesores elogiaban a otros alumnos por ideas que Marcus había dado primero. En las entrevistas de trabajo, siempre notaba el mismo gesto cuando entraba por la puerta: sorpresa, seguida de desconfianza. Incluso después de graduarse con honores en administración y construir una empresa desde cero, las cosas nunca cambiaron del todo. Solo se volvieron más silenciosas, más elegantes, más disfrazadas. Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. El guardia de seguridad acababa de acercarse discretamente hacia él. «Señor, necesito pedirle que mantenga visible su mochila». Marcus levantó la mirada lentamente. «¿Perdón? Son normas del banco». Era mentira. Marcus lo sabía, y el guardia también. A pocos metros, una mujer blanca guardaba una bolsa enorme bajo la mesa sin que nadie dijera nada. Pero Marcus ya estaba acostumbrado a esas diferencias invisibles que parecían pequeñas para quien nunca las sufría. «Claro», respondió con calma, dejando la mochila junto a los pies. El guardia no se movió. Permaneció allí algunos segundos más, observándolo en silencio, como si esperara cualquier movimiento sospechoso. Marcus sostuvo la mirada sin bajar los ojos. El hombre terminó alejándose incómodo. En el segundo piso de la agencia, detrás de paredes de vidrio, el gerente seguía observándolo. Había algo en aquel cliente que le molestaba. No era solo la ropa sencilla, ni la insistencia en hablar directamente con la dirección. Era la tranquilidad. La mayoría de las personas, después de una humillación pública, reaccionaba de dos maneras: explotaba o se iba. Marcus no hizo ninguna de las dos, y eso comenzó a inquietarlo. «¿Quién es ese tipo?», preguntó uno de los ejecutivos. «No lo sé», respondió el gerente, «pero no me gusta». Abajo, Marcus sacó discretamente su teléfono. Había más de 20 llamadas perdidas de distintos directores de su empresa. También mensajes urgentes relacionados con el contrato que debía firmarse aquella misma mañana con el banco. Pero él no respondió. Todavía no. Porque algo dentro de él necesitaba entender hasta dónde podía llegar aquella situación si nadie supiera quién era realmente. Y la respuesta empezó a aparecer más rápido de lo que imaginaba. Una señora elegante, sentada cerca de él, abrazó discretamente su cartera cuando Marcus se levantó para tomar agua.
un joven ejecutivo bloqueó automáticamente el acceso al ascensor apenas lo vio acercarse. Incluso la recepcionista comenzó a hablar de él en voz baja con otra empleada mientras lo miraban de reojo, como si Marcus fuera una amenaza, como si simplemente existir allí ya fuera un problema. Pero lo que más le dolía no era la humillación, era la familiaridad, la facilidad con la que todo estaba ocurriendo. Entonces recordó una noche específica de muchos años atrás. Tenía apenas 17 años cuando volvió caminando de una entrevista de empleo. Llovía fuerte. Un coche policial se detuvo a su lado. Lo hicieron apoyar las manos contra la pared. Revisaron su mochila delante de toda la calle. ¿El motivo? Pareces nervioso. Aquella noche, su madre limpió discretamente la sangre de su labio partido sin decir una sola palabra. Marcus jamás olvidó su mirada. Tal vez por eso, ahora sentado dentro de aquel banco lujoso, había algo mucho más profundo ocurriendo dentro de él. No era solo rabia, era cansancio. Cansancio de entender perfectamente cada gesto antes incluso de que ocurriera. El teléfono del gerente sonó de repente en el segundo piso. Y todo cambió en el instante en que él escuchó el nombre del hombre que estaba sentado abajo, porque la voz al otro lado de la línea dijo algo que hizo desaparecer el color de su rostro. Necesitamos confirmar si el señor Marcus Almeida ya llegó a la agencia. El gerente sintió que la garganta se le secaba. ¿Cómo dijo?, preguntó, alejándose automáticamente del vidrio para que nadie escuchara la conversación. La voz del otro lado sonaba apurada. Marcus Almeida, presidente del grupo Almeida Global. La firma del acuerdo depende de él. El director general quiere saber si ya está en la agencia. Durante 2 segundos, el gerente no logró responder. Sus ojos bajaron lentamente hacia la sala principal, hacia el hombre que había sido humillado delante de todos. El mismo hombre al que acababan de tratar como un intruso. Sí, creo que sí, murmuró todavía confundido. ¿Cree? ¿Qué significa eso? El señor Marcus mueve una operación de más de $400 millones con este banco. El presidente regional está camino hacia ahí. Necesitamos que todo salga perfecto. La llamada terminó, pero el gerente continuó inmóvil. Abajo, Marcus seguía sentado tranquilamente, observando la lluvia caer del otro lado del vidrio, como si no supiera nada, como si no hubiera escuchado cada comentario, cada mirada, cada humillación de aquella mañana. El gerente tragó saliva. De repente, todos los recuerdos de los últimos minutos comenzaron a regresar uno por uno, como golpes. La recepcionista ignorándolo, el guardia vigilándolo, el cliente diciendo que su palabra no valía nada, y él mismo tratándolo con desprecio delante de toda la agencia. «Dios mío», susurró. Uno de los ejecutivos notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Qué pasó?». El gerente no respondió enseguida, solo bajó lentamente las escaleras mientras intentaba organizar los pensamientos. Pero algo dentro de él ya estaba entrando en pánico, porque entendió una cosa aterradora. Marcus jamás había dicho quién era. Tuvo oportunidades de sobra, y aún así eligió quedarse callado. ¿Por qué? Cuando llegó al salón principal, la atmósfera parecía extrañamente más pesada. Marcus levantó apenas la mirada al verlo acercarse. El gerente intentó sonreír, pero la sonrisa salió rota. «Señor Marcus, creo que hubo un malentendido». Algunas personas cercanas comenzaron a observar discretamente la escena. Marcus permaneció en silencio. Si hubiera sabido... Marcus inclinó ligeramente la cabeza. «¿Qué cosa?». La pregunta golpeó más fuerte de lo esperado. El gerente abrió la boca, pero ninguna respuesta parecía segura. Porque la verdad era brutal. Si hubiera sabido que Marcus era millonario, si hubiera sabido que tenía poder, si hubiera sabido que podía afectar su carrera,
Entonces, lo habría tratado con respeto. Y eso hacía todo todavía peor. Marcus lo observó durante algunos segundos. Su rostro seguía tranquilo, pero había algo en sus ojos que incomodaba profundamente. No era odio, era una especie de tristeza cansada. «No vine aquí buscando trato especial», dijo finalmente. «Solo quería resolver un problema». El gerente intentó acercarse más. «Por favor, acompáñeme a mi oficina. Podemos conversar mejor. Ahora sí puedo subir». La pregunta cayó como una piedra en medio del silencio. Cerca de la recepción, la mujer que antes lo ignoraba dejó caer accidentalmente unos documentos al suelo. Sus manos comenzaron a temblar. El hombre que había pronunciado aquella frase cruel desvió la mirada inmediatamente, fingiendo revisar mensajes en el teléfono. Pero Marcus todavía no había revelado completamente quién era, y eso hacía que el ambiente entero permaneciera suspendido en tensión. El gerente respiró hondo. «Señor Marcus, quiero disculparme personalmente por cualquier incomodidad». ¿Incomodidad? Marcus soltó una pequeña sonrisa sin humor, no levantó la voz, no hizo escándalo, y justamente por eso cada palabra comenzó a pesar mucho más. ¿Así llaman a esto? Nadie se movía, ni siquiera el guardia de seguridad. Marcus se puso de pie lentamente, alto, sereno. La chaqueta sencilla seguía mojada por la lluvia. Las ojeras del viaje todavía marcaban su rostro. Pero ahora algo había cambiado. Por primera vez, las personas allí comenzaron realmente a mirarlo. Y lo que encontraron fue perturbador, porque Marcus no parecía un hombre derrotado. Parecía alguien observando cuidadosamente hasta dónde las personas eran capaces de llegar cuando creían estar frente a alguien sin valor. Entonces ocurrió otro detalle que empeoró todo. La puerta principal del banco se abrió bruscamente. 3 vehículos negros acababan de detenerse afuera. Varios hombres de traje descendieron rápidamente bajo la lluvia. Y cuando uno de ellos cruzó la entrada, fue directo hacia Marcus sin dudar un segundo. «Señor Almeida, llevamos más de 1 hora intentando localizarlo». Toda la agencia quedó en silencio absoluto. El hombre inclinó ligeramente la cabeza con respeto evidente. «El presidente del banco viene en camino personalmente para recibirlo». La recepcionista perdió el color del rostro. El guardia bajó la mirada y el gerente sintió un vacío helado en el estómago cuando entendió que aquello recién estaba comenzando. Porque Marcus aún no había tomado ninguna decisión y nadie allí sabía cuál sería la consecuencia de lo que acababan de hacer. La noticia se propagó por la agencia como electricidad. En menos de 1 minuto, los susurros comenzaron a multiplicarse entre los clientes y empleados. Algunos miraban discretamente a Marcus. Otros fingían trabajar mientras intentaban entender cómo aquel hombre vestido con ropa sencilla podía ser el dueño de una de las multinacionales más poderosas del país. Pero Marcus seguía exactamente igual, quieto, controlado. Eso era lo que más incomodaba. El ejecutivo que había entrado corriendo abrió un paraguas junto a la puerta y habló en voz baja. «El señor Valdés llegará en 10 minutos». El gerente sintió otro golpe en el pecho al escuchar el nombre. Héctor Valdés no era cualquier persona. Era el presidente nacional del banco, un hombre que raramente aparecía incluso en reuniones millonarias, y ahora venía personalmente por causa de Marcus. La recepcionista se acercó apresuradamente con una taza de café. «Señor Almeida, por favor, acepte esto». Marcus miró la taza durante 2 segundos. Era curioso. Hacía apenas 15 minutos, ella ni siquiera quería mirarlo a los ojos. «Gracias», respondió con educación sin tocar el café. La mujer retrocedió avergonzada. El hombre que había dicho «tu palabra no vale nada aquí» permanecía quieto junto a la pared, completamente diferente del sujeto arrogante de antes.
La seguridad que mostraba había desaparecido. Ahora evitaba cruzar la mirada con Marcus. Pero Marcus sí lo observó. Y aquello fue peor, porque el hombre esperaba gritos, esperaba amenazas, esperaba humillación de vuelta. Pero Marcus no hacía nada, solo miraba, como si aquel silencio obligara a cada persona allí a enfrentarse consigo misma. El gerente intentó nuevamente recuperar el control de la situación. «Señor Marcus, tenemos una sala privada preparada. Podemos resolver cualquier inconveniente de inmediato». Marcus acomodó lentamente la carpeta bajo el brazo. ¿Resolver qué exactamente? El gerente abrió la boca y otra vez no encontró respuesta, porque ya no se trataba del contrato, ni del dinero. Toda la agencia sabía de eso. El problema real estaba expuesto delante de todos, y no había forma elegante de esconderlo. En un rincón cercano, dos jóvenes empleados comenzaron a conversar en voz baja. ¿Tú sabías quién era? No, pero eso no importa. Claro que importa. No, justamente ese es el problema. Marcus escuchó aquella frase mientras caminaba lentamente hacia la enorme ventana frontal del banco. Afuera, la lluvia seguía cayendo fuerte sobre la ciudad. Los carros avanzaban lentamente entre las luces reflejadas en el asfalto mojado. Por un instante, él vio su propio reflexo no vidro, y junto con el reflejo volvieron recuerdos que nunca desaparecían completamente. La primera oficina que alquiló, las noches durmiendo apenas 3 horas, los contratos rechazados antes siquiera de leer su propuesta, las reuniones donde asumían automáticamente que él era el chofer, los inversionistas que pedían hablar con el verdadero dueño. Y aún después de construir un imperio, todavía bastaba una ropa sencilla para que el mundo volviera a colocarlo exactamente en el mismo lugar. «Señor Almeida». Marcus giró lentamente. Era el guardia de seguridad, el mismo que lo había vigilado desde que entró. Ahora parecía incómodo, nervioso. «Yo quería disculparme si...» Marcus levantó una mano suavemente. «No se preocupe». El guardia tragó saliva, porque aquello no sonó como perdón. Sonó peor. Sonó como alguien acostumbrado a pasar por eso demasiadas veces. Y esa sensación comenzó a destruir emocionalmente a algunas personas dentro de la agencia. La recepcionista bajó la cabeza discretamente para esconder las lágrimas que empezaban a formarse. El ejecutivo que bloqueó el ascensor ya no conseguía permanecer quieto. Incluso algunos clientes observaban todo con desconforto visible. Entonces, la puerta principal volvió a abrirse, y el ambiente cambió otra vez. Héctor Valdés acababa de entrar. Traje impecable, escoltas, directores al lado, expresión seria. Toda la agencia quedó de pie inmediatamente, todos menos Marcus. El presidente del banco caminó directamente hacia él sin mirar a nadie alrededor. Y entonces ocurrió algo que destruyó el resto de la falsa superioridad que todavía existía allí. Héctor extendió ambas manos hacia Marcus y dijo con absoluto respeto: «Perdón por hacerte esperar». El silencio fue devastador. El gerente sintió las piernas perder en fuerza, porque jamás había visto a Héctor Valdés tratar a alguien de aquella manera. Marcus sostuvo su mirada por algunos segundos y entonces hizo una pregunta tranquila, pero peligrosa. ¿Esperar fue realmente el problema aquí? Nadie respiró. Héctor observó rápidamente alrededor, vio los rostros tensos, las miradas desviadas, el miedo estampado en los empleados, y entendió que algo mucho más grave había ocurrido antes de su llegada. La pregunta era: ¿Marcus estaba dispuesto a contar? O peor, ¿qué pasaría si decidiera hacerlo? Héctor Valdés entendió inmediatamente que el problema era mucho más grave de lo que imaginaba. No necesitó escuchar explicaciones. Bastó mirar alrededor, la tensión en los empleados, el silencio antinatural, el gerente pálido y Marcus
completamente tranquilo, demasiado tranquilo. «Subamos a mi oficina privada», dijo Héctor en voz baja. «Podemos hablar con calma». Marcus permaneció inmóvil durante algunos segundos. Toda la agencia esperaba su respuesta como si dependiera de ella algo mucho mayor que un contrato. Finalmente, él negó suavemente con la cabeza. «Prefiero quedarme aquí». Aquello cayó como un golpe seco, porque significaba una cosa. Marcus quería que todos escucharan. El gerente sintió un sudor frío bajar por la espalda. Héctor giró lentamente hacia él. «¿Qué pasó aquí?» Nadie respondió. El silencio empezó a volverse insoportable, hasta que una voz apareció desde el fondo. No sabíamos quién era. Fue la recepcionista. Tenía los ojos húmedos y las manos temblando. Marcus la observó en silencio. Entonces hizo otra pregunta. Una pregunta simple, pero capaz de destruir cualquier excusa. ¿Y si yo no fuera nadie importante? La agencia quedó muda. El gerente intentó intervenir rápidamente. «Señor Marcus, las cosas fueron mal interpretadas». Marcus finalmente lo interrumpió por primera vez. «Mal interpretadas». Su voz seguía baja, sin agresividad, y justamente por eso comenzó a doer más. «El guardia me siguió desde que entré. Me negaron atención sin escucharme. Me bloquearon el ascensor. Escuché personas diciendo que vine aquí a causar problemas. Nadie conseguía levantar la mirada». Marcus respiró despacio antes de continuar. «Y un hombre dijo frente a todos que mi palabra no valía nada aquí». El hombre de traje cerró los ojos inmediatamente, como si quisiera desaparecer. Héctor giró lentamente hacia él. «¿Eso es verdad?» El sujeto intentó hablar, pero las palabras no salían, porque ya no había defensa posible. Todos escucharon, todos vieron. Marcus acomodó nuevamente la carpeta bajo el brazo. «Lo más interesante es que nada cambió en mí durante esta última hora». Miró alrededor lentamente. «La única cosa que cambió fue lo que ustedes creen que tengo». Aquella frase golpeó como un espejo delante de todos. La recepcionista comenzó a llorar discretamente. El guardia bajó completamente la cabeza y el gerente sintió algo peor que miedo. Vergüenza, vergüenza real, porque por primera vez entendió que no estaba frente a un cliente ofendido. Estaba frente a alguien que había vivido aquello tantas veces, que ya conseguía prever cada etapa de la humillación antes incluso de que ocurriera. Héctor respiró profundamente. «Marcus, quiero pedir disculpas personalmente en nombre del banco». Marcus lo miró con calma. «¿Disculpas porque soy Marcus Almeida o porque soy un hombre negro humillado públicamente?» Nadie consiguió soportar aquella pregunta. El silencio fue brutal. El gerente sentía el corazón golpear tan fuerte que mal conseguía respirar. Porque Marcus había dicho exactamente aquello que todos intentaban evitar. La verdad, no era sobre ropa, no era sobre protocolo, no era sobre cita previa. Era sobre cómo habían decidido quién merecía respeto en el instante en que él cruzó la puerta. Entonces algo inesperado ocurrió. Marcus abrió lentamente la carpeta que llevaba consigo. Varios documentos importantes aparecieron sobre la mesa central de atención. Contratos, informes financieros, proyecciones. El acuerdo multimillonario estaba literalmente delante de ellos. Marcus pasó los dedos suavemente sobre los papeles. ¿Saben qué es lo peor? Nadie respondió. Yo conocí a este banco desde antes de construir mi empresa. Su mirada se perdió por un instante. Mi madre limpiaba oficinas de una sucursal igual a esta durante la noche. La recepcionista levantó los ojos lentamente. Marcus soltó una pequeña sonrisa triste. Ella siempre decía que los hombres importantes ni siquiera notaban que ella existía. Aquella frase atravesó el ambiente de una forma diferente, porque dejó de ser solo un caso de discriminación.
Ahora había una historia humana detrás. Una herida antigua, y Marcus todavía no había terminado. Hace 20 años, mi madre entró en pánico porque desaparecieron unos documentos dentro del banco donde trabajaba. Revisaron su bolso delante de todos los empleados. El gerente cerró los ojos. Encontraron los papeles de Poise sobre la mesa del supervisor. El silencio quedó pesado otra vez. Marcus tragó saliva discretamente antes de continuar. Pero nadie pidió disculpas. La lluvia seguía golpeando los vidrios de la agencia mientras nadie conseguía moverse. Y entonces Marcus dijo algo que hizo el miedo aumentar todavía más. Por eso hoy quise quedarme en silencio. Héctor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marcus levantó los ojos lentamente. Quería ver cuánto tiempo demoraría para que alguien me tratara como ser humano, antes de descubrir cuánto dinero tengo. Nadie respiró, porque, en el fondo, todos ya sabían la respuesta. Y tal vez, o más asustador, era perceber que Marcus ainda não havia dito qual decisão tomaría sobre o contrato. La lluvia comenzó a disminuir afuera, pero dentro de la agencia el aire seguía pesado, casi irrespirable. Marcus cerró lentamente la carpeta de documentos mientras todos aguardaban alguna decisión. Nadie parecía recordar ya las pantallas luminosas, las filas o las conversaciones de minutos atrás. El banco entero estaba paralizado alrededor de un silencio incómodo que nadie conseguía romper. Héctor Valdés pasó la mano por el rostro antes de hablar otra vez. Marcus, entiendo tu indignación y te aseguro que esto tendrá consecuencias inmediatas. Marcus levantó la mirada. ¿Consecuencias para quién? La pregunta hizo el gerente estremecer, porque él ya imaginaba la respuesta. Despidos, procesos internos, escándalo, tal vez el fin de su carrera. Héctor respiró hondo. No podemos tolerar este tipo de comportamiento. Marcus observó alrededor una vez más. El hombre que lo insultó seguía quieto contra la pared, destruido por la propia vergüenza. La recepcionista apenas conseguía contener las lágrimas. El guardia mantenía las manos cruzadas delante del cuerpo, sin coraje de levantar los ojos. Y aún así, Marcus parecía pensar en algo más profundo. Algo que iba mucho más allá de aquella agencia. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Preguntó suavemente. Héctor guardó silencio. Marcus continuó. Todos aquí están asustados ahora, porque descubrirán quién soy. Sus palabras caminaban lentas, firmes. Pero mañana otra persona entrará por esa misma puerta usando ropa sencilla. Y probablemente pasará exactamente por lo mismo. Nadie consiguió negar, porque era verdad. Marcus dio algunos pasos por el salón principal mientras hablaba. El sonido de sus zapatos mojados resonaba entre el silencio absoluto de la agencia. El prejuicio nunca comienza con insultos, dijo. Comienza con pequeñas decisiones, con miradas, con sospechas automáticas, con el tono de voz, con asumir que alguien no pertenece a cierto lugar. La recepcionista comenzó a llorar de verdad, no por miedo de perder el empleo, sino porque cada palabra parecía revelar cosas que ella jamás había tenido coraje de admitir ni para sí misma. Marcus la vio discretamente, y por un instante recordó a su madre nuevamente, cansada, silenciosa. Volviendo a casa de madrugada con los pies hinchados después de limpiar oficinas donde casi nadie sabía su nombre. Entonces ocurrió algo inesperado. El hombre que había dicho, «Tu palabra no vale nada aquí», dio un paso al frente. Su voz salió quebrada. «Yo quiero pedir disculpas». Nadie esperaba aquello. Marcus lo observó sin expresión. El hombre bajó la cabeza. «No hay excusa para lo que dije». Marcus demoró algunos segundos antes de responder.
Ando, ¿por qué lo dijiste? La pregunta lo desarmó completamente, porque no existía respuesta bonita. El hombre tragó saliva. No sé, pero Marcus sí sabía. Todos sabían, y justamente por eso o silencio voltó a machucar. Héctor respiró profundamente antes de tomar una decisión rápida. Marcus, cancelaré inmediatamente cualquier reunión de hoy. Vamos a abrir una investigación interna completa. Y personalmente voy a garantizar... No. Héctor se detuvo. ¿No? Marcus cerró la carpeta nuevamente. No quiero cabezas rodando. El gerente levantó los ojos inmediatamente confundido, la recepcionista también, porque nadie esperaba aquella respuesta. Después de todo lo que ocurrió, Marcus tenía poder suficiente para destruir carreras en cuestión de minutos, y aún así no parecía interesado en venganza. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Héctor. Marcus permaneció algunos segundos en silencio, y cuando habló, su voz salió más cansada que furiosa. Quiero que alguien finalmente entienda el daño que esto causa. Aquella frase golpeó diferente, más profunda, porque ya no hablaba solo de él. Hablaba de años, de heridas acumuladas, de personas que jamás tendrían la oportunidad de revelar una cuenta millonaria para ser tratadas con dignidad. Marcus caminó lentamente hasta la salida de la agencia. Todos acompañaron sus movimientos como solios. Parecía que estaba a punto de irse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Sin mirar hacia atrás, preguntó, ¿saben qué pensé cuando escuché aquella frase hoy? Nadie respondió. Marcus finalmente giró parcialmente el rostro. Pensé en cuántas personas ya escucharon algo parecido y nunca tuvieron la oportunidad de probar que valían más de lo que otros imaginaban. La recepcionista cubrió la boca con la mano. El guardia cerró los ojos. Incluso algunos clientes ya parecían emocionalmente afectados, y entonces Marcus hizo algo que dejó a Héctor completamente desconcertado. Sacó un documento específico de la carpeta y lo entregó directamente en sus manos. Héctor frunció el ceño al leer el título. Era una propuesta completamente nueva, un proyecto social. Millones de dólares destinados a formación profesional y acceso laboral para jóvenes negros y personas de comunidades vulnerables. Héctor levantó los ojos lentamente, sin conseguir acreditar lo que estaba viendo. ¿Esto qué significa? Marcus finalmente permitió una pequeña sonrisa cansada. Significa que todavía podemos decidir qué tipo de personas salen por esas puertas mañana. E foi exatamente naquele instante que toda a agência percebeu que o homem humilhado naquela manhã estava prestes a dar uma lição que ninguém ali esqueceria pelo resto da vida. Héctor sostuvo el documento con las manos inmóviles. Las hojas parecían pesar más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado en toda su carrera. Mientras leía rápidamente las primeras líneas, la expresión en su rostro comenzó a cambiar, porque aquello no era una reacción impulsiva. Marcus ya había pensado en ese proyecto hacía mucho tiempo: programas de capacitación, becas corporativas, acceso a empleo para jóvenes rechazados por perfil, entrenamiento para combatir discriminación dentro de grandes empresas, todo estructurado, todo financiado por su propia multinacional. La agencia permanecía en silencio absoluto. El gerente miraba alternadamente a Marcus y al documento, incapaz de entender cómo alguien humillado hacía apenas minutos podía responder de aquella manera. Cualquier otra persona habría destruido reputaciones, exigido despidos, humillado de vuelta. Marcus no. Y eso comenzó a generar un tipo diferente de dolor dentro de quienes estaban allí. Vergüenza verdadera. Después de todo lo que pasó, ¿todavía quiere hacer negocios con nosotros?, preguntó Héctor lentamente. Marcus demoró algunos segundos antes de responder.
No vine aquí para alimentar odio. La frase fue suave, pero devastadora. Marcus caminó lentamente otra vez hacia el centro de la agencia. Ahora nadie desviaba la mirada cuando él pasaba. Nadie sospechaba. Nadie lo observaba con superioridad. Y justamente eso dejaba todo más cruel, porque la diferencia de tratamiento había cambiado en cuestión de minutos. No porque Marcus tuviese mudado, sino porque descubrieran cuánto poder tenía. Ese es el verdadero problema, dijo él, como si leyera los pensamientos de todos. La dignidad no debería depender de dinero, ni de apellido, ni de cómo alguien está vestido. La recepcionista ya lloraba abiertamente. El guardia respiraba hondo varias veces, intentando esconder la emoción, y el hombre que había pronunciado aquella frase cruel finalmente dio otro paso al frente. Esta vez, sus ojos estaban rojos. «No espero que me perdone», dijo con dificultad, «pero necesito decir algo». Marcus permaneció quieto. El hombre tragó saliva. «Mi hijo tiene tu edad, y si alguien lo tratara así delante de todos, yo no soportaría verlo». El silencio se volvió todavía más pesado, porque aquella frase rompió algo dentro del ambiente. Por primera vez, dejó de existir el empresario y los empleados. Solo quedaron personas enfrentando la peor versión de sí mismas. Marcus observó al hombre durante algunos segundos. Y entonces preguntó algo inesperado. «¿Por qué crees que hiciste aquello conmigo?» El hombre no consiguió responder enseguida. Miró alrededor. Respiró fundo. Baixó a cabeza. «Porque nunca me detuve a pensar». La sinceridad brutal daquela resposta atravesó o ambiente inteiro. Marcus asintió lentamente, como si esa fuera justamente la raíz de todo. Personas que nunca se detenían a pensar, nunca cuestionaban sus propias reacciones. Nunca percibían cómo pequeños actos podían destruir silenciosamente a alguien todos los días. Entonces Marcus hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al hombre. Toda la agencia quedó tensa, pero Marcus apenas extendió la mano. El hombre levantó los ojos, confundido. «No necesito que sientas miedo de mí», dijo Marcus. «Necesito que recuerdes este momento cuando otra persona entre por esa puerta». El hombre comenzó a llorar discretamente antes de estrecharle la mano. La recepcionista cubrió el rostro emocionada. Incluso Héctor desvió la mirada por un instante, profundamente impactado, porque entendió que estaba viendo algo raro, alguien que tenía motivos suficientes para destruir, y aún así elegía transformar. Marcus entonces giró hacia el gerente. El hombre parecía a beira de desmoronar. «Yo no sé cómo reparar esto», admitió con la voz quebrada. Marcus lo observó en silencio. Y entonces dijo algo que el gerente jamás olvidaría. «Empieza tratando con respeto a las personas que no pueden ofrecerte nada a cambio». Aquella frase cayó como una verdad brutal dentro del banco, porque todos sabían exactamente lo que significaba. Héctor cerró lentamente el documento del proyecto social. «Vamos a implementar esto», afirmó, «en todas nuestras agencias». Marcus sostuvo su mirada. «No lo hagan por marketing». «No, ni por miedo». Héctor negó suavemente con la cabeza. «Lo haremos porque hoy vimos algo que no podemos fingir que no existe». Marcus finalmente respiró más leve, pero había algo más, algo que ninguém malí sabía. Héctor frunció ligeramente el ceño al ver Marcus sacar otro documento de dentro de la carpeta. «Hay una condición más», dijo él. La tensión volvió inmediatamente. El gerente levantó los ojos preocupado, porque, por un segundo, todos pensaron que finalmente llegaría el castigo. Marcus entregó la hoja lentamente. Héctor la leyó, y lo que encontró allí dejó sus ojos completamente inmóviles, porque no era una exigencia financiera,
ni una cláusula empresarial. Era algo muchísimo más personal, algo conectado directamente con su amé, algo que faría toda aquella agencia mergullar num silencio ainda más profundo. Héctor bajó lentamente el documento. Sus ojos recorrieron las líneas una vez más, como si necesitara confirmar que había leído correctamente. Después levantó la mirada hacia Marcus. ¿Esto es en serio? Marcus asintió suavemente. Toda la agencia seguía en silencio, esperando entender qué decía aquella última hoja. Héctor respiró hondo antes de leer en voz alta. Programa Elena Almeida. La recepcionista frunció el ceño discretamente. El gerente permaneció inmóvil. Marcus apoyó las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta mientras observaba la lluvia casi detenerse afuera. Era el nombre de mi madre. Algo cambió en el ambiente otra vez, porque ya no se trataba solo de una historia sobre discriminación. Ahora existía un rostro invisible dentro de todo aquello. Una mujer cansada, silenciosa, que pasó años limpiando pisos y escritorios de personas que jamás imaginaron lo que su hijo llegaría a construir. Héctor volvió a mirar el documento. El proyecto proponía algo simple y al mismo tiempo gigantesco. Todo empleado tercerizado del banco, limpieza, seguridad, mantenimiento, recibiría oportunidades reales de crecimiento profesional, becas de estudio y acceso interno a procesos de contratación. Marcus habló sin alterar el tono. Mi madre trabajó 20 años limpiando oficinas. Nunca recibió una única oportunidad de crecer. Nunca alguien preguntó qué soñaba. Nunca importó cuánto se esforzaba. La recepcionista comenzó a llorar otra vez, porque recordó cuántas veces había pasado junto al personal de limpieza sin siquiera mirar sus rostros. Marcus sonrió de manera triste. Ella decía que algunas personas aprendían a ser invisibles para sobrevivir. El silencio fue devastador. El guardia de seguridad cerró los ojos lentamente. El hombre que había insultado a Marcus limpió discretamente las lágrimas con la manga del traje, y el gerente sintió un nudo insoportable en la garganta, porque por primera vez en muchos años entendió que el problema no era apenas un acto aislado. Era una estructura entera construida sobre diferencias silenciosas que todos fingían no ver. Marcus caminó lentamente hacia la salida definitiva de la agencia. Esta vez nadie intentó detenerlo, pero antes de cruzar la puerta, Héctor habló. Marcus. Él se detuvo. Tu madre estaría orgullosa de ti. Durante un segundo, Marcus no respondió. Solo bajó ligeramente la cabeza. Y ese pequeño gesto dijo mucho más que cualquier discurso, porque existían heridas que ni el éxito conseguía apagar completamente, heridas que aparecían cada vez que alguien dudaba de su valor antes siquiera de escucharlo hablar. Marcus finalmente giró una vez más hacia todos. Sus ojos recorrieron la agencia entera, la recepcionista, el guardia, los ejecutivos, el hombre que lo humilló, el gerente destruido por la culpa. Y entonces dijo las últimas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos allí. Nunca olviden esto. La forma en que ustedes tratan a alguien que parece no tener poder dice más sobre ustedes que sobre esa persona. Nadie consiguió responder. Marcus abrió la puerta y salió bajo la lluvia fina que todavía caía sobre la ciudad. Los vehículos negros lo esperaban afuera, pero él demoró algunos segundos antes de entrar. Miró hacia el cielo gris. Respiró profundamente. Y por un instante recordó a su madre saliendo cansada de madrugada con uniforme de limpieza, segurando su amón en cuanto decía: «Prométeme algo. Nunca permitas que el dolor te convierta en alguien cruel». Marcus cerró los ojos brevemente. Había cumplido esa promesa. Dentro de la agencia,
El silencio permaneció incluso después de su partida. Nadie volvió inmediatamente al trabajo, porque algo incómodo había quedado flotando entre aquellas paredes elegantes, la certeza de que, si Marcus hubiera sido apenas un hombre común, tal vez habría salido humillado, sin voz, sin justicia y completamente invisible. Héctor observó el documento Programa Elena Almeida sobre la mesa central. Luego miró alrededor lentamente y entendió que aquel día no sería recordado por un contrato millonario. Sería recordado por una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuántas personas son destruidas diariamente simplemente porque nadie se detiene a verlas de verdad? Afuera, el coche de Marcus desapareció lentamente entre las luces mojadas de la avenida. Pero dentro daquela agência, ninguém voltou a olhar outra pessoa da mesma maneira depois daquele dia.